Hay una pandemia de salud mental, dicen algunas conclusiones. Miles de personas con padecimientos mentales y adicciones. El tema adicciones es fundamental en el diagnóstico que se hace. Hay un trabajo de la UBA, la Universidad de Buenos Aires, que dice que el 35% de los argentinos en edad productiva, o sea, de 18 a 65 años, tiene algún grado de malestar psicológico. Síntomas ansiosos, alteraciones del sueño, agotamiento emocional, desánimo persistente, son señales de alerta, dicen estos informes. Una regla epidemiológica constante: niveles de malestar son mayores en mujeres, en jóvenes y en quienes cuentan con menos recursos económicos o sociales. Y también se dan más en centros urbanos, y cita Buenos Aires o capitales provinciales. Menos mal que nosotros vivimos en la banda. Justo, justo. Bueno, La referencia. vamos a hablar de esta problemática. Entonces, le vamos a pedir una reflexión en este Día Mundial de la Salud Mental. Bueno, lo tenemos en línea, le vamos a agradecer estos minutos. El licenciado Gastón Valet, ¿cómo está? Gracias por estos minutos con Buen Día Santiago. Gastón, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Bien, bien, bien. Licenciado, pedirte una reflexión, por favor, a propósito de salud mental, ¿no? Este concepto que me imagino implica muchas cosas hoy en día. Sí, bueno, creo que yo soy un poco joven, ¿no? Y creo que los colegas que tienen un poco más de años trabajaban menos. He conversado yo con algunos colegas, nosotros tenemos más trabajo. Quizás se debe a esto, a estos datos que han aportado estadísticos de que ha crecido el malestar psíquico, pero mi hipótesis es un poco diferente. Yo creo que lo que ha ocurrido es que se le da más importancia a la salud mental. Creo que siempre han habido malestares en las personas, y que ahora lo que se ha promovido es que en la opinión pública se le dé lugar a la salud psíquica, a la salud mental. Pero es una hipótesis, ¿no? Sí, precisamente, mira vos, me interesa ese dato que vos vas contrastando. Mis colegas con más años dicen que trabajaban menos. ¿Cómo es eso? ¿Había menos hábito de ir a psicoterapia, por ejemplo? Exacto. De hecho, a mí me pasó en una década. Sí. La demanda ha crecido. Así que sí, yo creo que la gente se permite abordar estos temas un poco por la opinión pública. De hecho, ustedes me están brindando este espacio para conversar sobre esto, y eso habilita a que la gente pueda desarrollar su malestar con alguien. Antes como que lo solucionaban solos. De hecho, hay un dicho, ¿no?, de la gente más grande, ¿no?, que dice... recuerdo el papá de un amigo que me decía, cuando estudiaba psicología, agarraba la hojota y me decía: este era mi psicólogo antes, ¿no? Es decir, ahí hay dos lecturas para hacer, ¿no? Una que había un poco más de violencia, que es otro tema del cual también hoy se habla más, y por otro lado, la lectura subyacente que se puede hacer a ese dicho de este papá de mi amigo, es que sí necesitaba psicólogo, ¿no? Pero para él el psicólogo era el OJ. Claro. ¿Me explico? Totalmente. Es decir, no pasa porque ahora hay más necesidad, sino pasa porque esta es una alternativa. La psiquiatría, la psicología, la psicoterapia, el psicoanálisis, etcétera, son alternativas que nosotros presentamos a la comunidad, a los pacientes. Y antes quizá estaba el OJ como alternativa, ¿no? Claro. Ahora, ¿a qué crees que se debe este relevamiento que se hizo en todo el país? Es más de un tercio de los argentinos en edad productiva, o sea, de 18 a 65 años, que tiene algún grado de malestar psicológico, dice este informe.
se debe precisamente a que hay un hábito a ir al psicólogo. No, también hay un crecimiento Ajá. de la ansiedad, de los ataques de pánico. Bien. Los tiempos actuales son muy agitados, uno anda de aquí para allá en las corridas, el estrés es mayor ahora que antes. Uh-huh. Y de hecho, fíjese que usted aporta un dato que sucede más en capitales que en zonas rurales, por ejemplo, claro, o en lugares donde la agitación es un tanto menor, ¿no? Y eso no es casual, porque creo que la época promueve que uno tenga que estar todo el tiempo activo, todo el tiempo proactivo, todo el tiempo concentrado. Sí. Eso exige la época, eso exige la cultura actual. Y hay una cuestión que quizá puede ilustrar esto, ¿no? A mí me llama mucho la atención que ahora los jóvenes cambian de trabajo permanentemente, ¿no? O siguen presentando currículums, sí, buscando como un mejor porvenir, un mejor lugar, etcétera. Mientras que antes, ¿no? Por ejemplo, no sé, mi abuelo, él trabajó en un lugar y entró ahí, se jubiló ahí, sí, ¿no? Y así sucedía con mucha gente. Por lo tanto, había más estabilidad, ¿no? Y hoy no existe eso. No hay estabilidad en el mundo laboral, no hay estabilidad en el mundo social, y eso promueve también malestar psíquico porque nos propone la época todo el tiempo estar en un proceso resiliente, todo el tiempo inventando nuevas cosas, y eso genera estrés. Claro. A ver, pregunta un oyente, ¿qué se interpreta por malestar psicológico? Sí, puede resultar un concepto algo difuso, ¿no? Sí, bueno, malestar psicológico, yo diría que se resume a sufrimiento. Uh-huh. Cuando alguien sufre, eso promueve un malestar psicológico, porque activa mecanismos en los cuales uno tiene que reacomodar la estructura psíquica, y eso genera un malestar. Lo que no quiere decir que todos los malestares deban promover una consulta psicológica, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Y hablando de resiliencia, ¿existe la posibilidad de pronto dar algún consejo, alguna sugerencia de mecanismos de defensa que pueda tener la persona para una situación de desánimo, de agotamiento emocional? Sí. A ver. Yo sugeriría siempre hablar. Ajá. No necesariamente con un psicólogo. Pero uno, estando con un amigo, puede hacer mucho por su situación de malestar, ¿no? Bien. Porque la presencia del otro pacifica. Que haya alguien en el cual uno pueda apoyarse, ya pacifica. La respuesta que uno va a encontrar de un amigo es una respuesta emocional, digamos, claro, ¿no? Entonces va a haber un apoyo emocional. Mientras que en el tratamiento, la respuesta no va a ser emocional, porque el profesional tiene una neutralidad y tiene otros recursos para operar, ¿no? Mediante la emoción, y no le damos abrazos a los pacientes. Quizá un amigo sí, o quizá las palabras abrazan simbólicamente a las personas, y muchas veces las propias palabras también abrazan a las personas. Bueno, muy interesante lo que nos está diciendo, licenciado. La presencia del otro pacifica. Te quiero consultar, el tema de las adicciones, ¿qué papel juega en todo esto? Bueno, las adicciones sí han crecido sobremanera. De hecho, la enorme mayoría de pacientes jóvenes que atiendo, cuando digo jóvenes me refiero de 30 años hacia atrás, ¿no? Ha consumido o consume drogas, digamos, ¿no? Legales o ilegales. Y eso se debe a que la época promueve el consumo sin límites, ¿no?
Y esta agitación hace que la realidad nos resulte un poco chocante, nos resulte un poco hostil, y uno mediante las sustancias logra abstraerse de la realidad, logra huir un poco de la realidad, aunque sea momentáneamente, aunque sea pasajeramente, uno huye mediante el consumo de la realidad que apremia. Ujú. Y bueno, tenemos muchos dichos, también ha crecido mucho el marketing, ¿no? Sí. Y el marketing lo que promueve es el consumo, no de sustancias, pero ahí hay un mensaje velado. Sí. No quiero decir que el propósito de las campañas publicitarias sea que la gente vaya a consumir drogas, ¿no? Sí. Pero la lectura que hace el inconsciente de los mensajes, Sí. ¿no? El just do it, por ejemplo, es un dicho muy conocido, o hazlo tú mismo, por ejemplo, ¿no? Sé tu propio jefe. Todas estas referencias circulan, Sí. ¿no? Y en el consumo uno está muy solo. Claro. La gente que consume muchas veces termina aislada, porque si he dicho hace un momento que una sustancia permite evadirse de la realidad, uno también se está evadiendo del otro. Claro. Totalmente. Licenciado, ¿tiene una idea, una referencia de cuántos psicólogos habrá en Santiago? Y somos aproximadamente 1.200. No Ujú. estoy seguro, creo que no llegamos a los 1.200 matriculados. Ujú. Por ahí hay alguno que se habrá jubilado, Claro. habrán otros que ya no están con Pero, nosotros, ¿no? sí. Pero son más de 1000. Sí, más de 1.000 seguro. Mira, bueno, qué dato interesante, qué dato interesante. También una referencia como para saber cómo estamos parados, dónde estamos parados. Sí, sí, sí. Y bueno, Argentina es el país con más psicólogos per cápita. Sí, 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 totalmente, totalmente. Y es también Y no es casual, una porque referencia en el mundo, ¿no? Habíamos hablado, perdón, de todos los movimientos y de que todo el tiempo está cambiando la sociedad y el sistema, etcétera, y promueve los cambios. En Argentina ni hablar, ¿no? Que vivimos inestables. Pero olvídate, con incertidumbre permanente, vivimos en la expectativa infinita. Infinita. Sí, sí, sí. Bueno, licenciado Gastón Balet, un gusto, un gusto haber conversado estos minutos. Te liberamos para que disfrutes de este feriado. Muchas gracias. Gracias, un abrazo. Buen día. Hasta luego. Que estés muy bien. Saludo a tu padre.